Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación, siempre nuestro Señor Jesucristo esperándonos a que vengamos con un corazón dispuesto para obedecer su palabra. La enseñanza a compartir en la palabra de Dios en este día es el propósito de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino y habló la verdad que fue revelada a nuestra vida por medio de la palabra que salió de la boca del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 44 al 50, hablando Jesús, nos dice lo siguiente. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mi amigo, mi hermano, Jesús nos enseña que cuando Él habla de acuerdo a la palabra que fue revelada por su Padre. Y si la recibimos nosotros, recibimos la palabra que salió de la boca del Señor, el Padre de las luces. Por eso Cristo dice: yo soy la luz del mundo. El que a mí me recibe, recibe al que me envió. Él no vino a juzgarnos, sino vino a salvar al mundo. Y ciertamente, si creemos en Él, recibiremos la salvación de nuestra alma a través de la palabra, porque la palabra es la que nos da vida, la que viene y mora en nuestro corazón. Y esta palabra tiene que ser guardada con amor en nuestro corazón. Tenemos que tomar la decisión de que cuando el Señor Jesucristo enseña el Evangelio de salvación, lo hagamos nuestro, lo pongamos por obra, vivamos de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado a través de las Escrituras. El Verbo se hizo carne. La palabra, el Verbo, dice que estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y sigue siendo Dios. Cristo Jesús, la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda la creación. El que vino y dio su vida por usted y por mí. Y tenemos nosotros esta palabra que nos lleva a salvación. Pero si no la creemos, esta palabra va a juzgar al que no cree. Y el juicio de Dios es justo, porque la palabra de Dios llegó a nuestra vida y esta palabra fue un regalo en gracia. Y por gracia somos salvos, y esto es por medio de la fe. Pero si no tenemos fe en Jesús, cuando Él venga por segunda vez, juzgará a vivos y a muertos. Aquí hay una enseñanza grande, mi amigo, mi hermano. Los vivos pueden ser los que estén en ese entonces todavía en el cuerpo, con vida, pero sin creer en Jesús. O puede ser los vivos que estén todavía en el cuerpo y que crean en el Hijo de Dios. Pero el juicio va a ser para los que no creen.
Y aquellos que murieron sin Cristo serán levantados del polvo y serán juzgados por la palabra de Dios que salió de su boca. ¿Por qué, mi amigo, mi hermano? Porque la palabra del Señor, si permanece en nosotros, la palabra del Señor nos da vida. Cristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y la Escritura nos enseña que nadie puede retener al espíritu en su cuerpo. Nadie. Porque cuando somos llamados a la presencia del Señor y dejamos este cuerpo, no podemos retener el espíritu. Porque el espíritu vuelve a su creador. El cuerpo vuelve al polvo. Y el alma tiene la oportunidad de ser salvada del infierno a través de la fe, creyendo en la palabra que Cristo Jesús nos habla a través de la Escritura. Cuán importante es venir a Él, leer su palabra y atesorarla en el corazón. Mi amigo, mi hermano, la palabra del Señor salió por todo el mundo. La palabra del Señor se predica a través de aquellos que creen en Jesús y que tienen el testimonio de Él en su corazón. Porque del corazón salen los pensamientos, bien sea buenos o malos. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces esta palabra tiene que ser atesorada en el corazón, creyendo que Jesucristo es el Salvador nuestro, el Salvador del mundo. La palabra de fe que predicamos, dice la Escritura, Romanos capítulo 10, en el verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esa es la palabra de fe que predicamos. Hay una prédica, hermano, para que usted la atesore en el corazón. Y la prédica es la siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que si creemos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, implica que Él murió en la cruz del Calvario para perdón de sus pecados y de los míos. Derramó su sangre preciosa. Y la sangre de Cristo, dice la Escritura, que nos limpia de todo pecado. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, sin Cristo Jesús. Pero cuando vino Cristo, la luz a nuestra vida, nos hizo renacer a una esperanza viva. Y esta esperanza no avergüenza, porque dice la Escritura aquí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, para justicia de Él. Tenemos que creerlo en el corazón. Con el corazón se cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y al confesarlo, viene la salvación a nuestra alma. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, todo aquel que confesare mi nombre delante de los demás, será salvo. Pero aquel que se avergüence de mi nombre y no crea en Él, será condenado. Y esta es la condenación que vino al mundo, que Jesús, la luz del mundo, llegó a la vida del hombre. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y entonces se perdieron en sus pensamientos de necedad. Porque dice el necio, no hay Dios.
Pero si el hombre se humilla y acepta en su corazón esta palabra preciosa, creyendo que Jesús es el Señor, entonces viene una restauración completa, viene un perdón, viene una misericordia, viene la gracia de Dios que nos levanta, nos sostiene con la diestra de su justicia. Porque la justicia de Dios es Cristo. Y esta justicia se revela a nosotros por fe. Por eso tenemos que creer con el corazón para justicia de Él. Mi amigo, mi hermano, es tiempo de venir al Señor. Es tiempo de refrigerio. Es tiempo de las buenas nuevas de salvación. Y dice la Escritura, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues Él mismo es Señor de todos y es rico para todos los que le invocan. Es decir, no importa qué nacionalidad sea, la persona al aceptar a Cristo viene a ser ciudadano del reino. Pero sin Cristo solamente es creación de Dios. Y Dios creó vasijas de honra y vasijas de deshonra. Porque a la ira del Señor se manifiesta contra aquellos que detienen con impiedad la palabra del Señor, la verdad escrita. Cuán importante es que cuando vengamos a Cristo aprendamos lo que es Él, quién es y por qué vino a salvarnos. Que aprendamos sus mandamientos, que podamos discernir la palabra y a través del Espíritu Santo podamos nosotros comprender cuál es la altura, la profundidad, la anchura y la longitud de todas las cosas. Y podamos mirar como viendo el invisible, la verdad que fue revelada para que usted y yo tengamos paz. Esta paz que tanto necesitamos, para que usted y yo tengamos perdón, para que usted y yo tengamos el amor de Dios en misericordia, porque la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Y si nosotros creemos la palabra del Señor y atesoramos, estamos atesorando misericordia para el día de la ira, porque va a llegar un día en que el Señor va a venir y va a dar a cada uno según su obra, sea bueno o sea malo. Pero ¿para qué esperar aquel día y que nos sorprenda como ladrón en la noche? Tenemos que velar, poner por obra la palabra, atesorar en este tiempo que es tiempo de gracia. Va a llegar un momento en que la palabra del Señor va a escasear, no se va a predicar, porque el inicuo va a gobernar sin ninguna barrera. Actualmente hay quien lo detiene, que es el poder del Espíritu Santo del Señor. Y el Espíritu Santo del Señor clama a nuestro espíritu que vengamos a Él. Porque el Espíritu del Señor nos anhela celosamente, dice la Escritura. Porque nosotros somos hechura suya, pueblo suyo, ovejas de su prado. A lo suyo vino, dice la Escritura. Y es decisión suya y mía recibirle o no. Pero dice que a todos aquellos que le recibieron, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Un nuevo nacimiento, la generación que nunca terminará, sino que será eterna. Tal es, dice, la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Señor. Es una generación bendita que tiene vida y la tiene en abundancia. Por eso la palabra del Señor es importante y nos dice aquí, ¿cómo pues invocarán
a aquel en el cual no han oído? ¿Cómo lo van a invocar en aquel que no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero tristemente, hermano, dice la Escritura, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías el profeta dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe en Cristo es por el oír, y el oír es por la palabra del Señor. Cuán importante es que nosotros pongamos nuestros oídos atentos a las palabras que Él habló, en gracia, en misericordia, en amor. Porque hay una poderosa bendición, la vida eterna, la eterna salvación. Pero mi amigo, mi hermano, un juicio horrendo para aquellos que no creen. No importa la condición del hombre, Cristo está llamando. Cristo está a la puerta del corazón de cada uno de nosotros y llama. Y Apocalipsis nos dice, si alguno oye mi voz, dice Cristo, y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, y le daré del árbol de la vida que está en medio del huerto. Al que venciere, le daré la vida eterna. Colosenses capítulo 3, verso 16 nos enseña lo siguiente, hablando en una exhortación. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta palabra de Dios que salió de su boca tiene que morar abundantemente en nuestro corazón. Y entonces se cumple la Escritura cuando dice Cristo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Porque la palabra del Señor es vida, nos sustenta. Dice que levanta del muladar al pobre, al menesteroso, al pecador, lo limpia con su sangre preciosa, lo perdona. Tenemos que dejar la iniquidad, todas las detracciones, aquello que no es agradable al Señor. Tenemos que dejar la ira y la contienda. Tenemos que tomar el yugo de Cristo, aprender de Él que es manso y humilde de corazón, para que podamos hallar descanso para nuestras almas, para que nos regocijemos en Él, para que podamos entrar por sus puertas con acciones de gracias, por sus puertas con cánticos y alabanzas, y podamos bendecir al Rey, porque Jesucristo es Rey, el único y sabio Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Mi amigo, mi hermano, Cristo Jesús, la palabra, nos enseña lo siguiente, segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Y esta palabra tiene que salir por todas partes. Nos dice lo siguiente, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El amor de Dios se manifestó a través de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice aquí, por los demás hermanos, orar por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Preguntémonos en nuestro corazón si tenemos fe. Y si no la tenemos, pidámosle a Dios y tomamos la decisión de creer en Él. Porque entonces la fe va a venir por el oír la palabra de Dios. Si no tiene fe usted, venga a Cristo, crea en Él, oiga la palabra de Dios y la fe va a venir a usted. Y entonces dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree que Dios existe, crea también que es galardonador de los que le buscan. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Venga a Cristo, acéptelo en su corazón. Vengamos y hagamos como Él nos dice. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4. Habla y nos dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Cristo Jesús murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, predicó 40 días y fue ascendido al cielo. Y se sentó a la majestad de las alturas, a la diestra de su Padre Celestial. Y ahí está sentado intercediendo por usted y por mí, rogando al Padre que nos guíe al arrepentimiento. Dice la Escritura que la benignidad del Señor, la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Y este arrepentimiento tiene que ser genuino. Dejemos el camino perverso. Dejemos de hablar vanidad. Dejemos la soberbia. Dejemos el mal camino. Vengamos a Cristo. Atesoremos la palabra. Y la palabra nos dará vida. Hay un verso en el Antiguo Testamento que nos enseña lo que Dios Padre tenía preparado para nosotros. Deuteronomio capítulo 30, ahí nos habla lo siguiente, y dice en el verso 10 lo siguiente: cuando obedecieres a la voz de Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. No está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? ¿Y quién nos traerá y nos la dará y nos las hará oír para que la cumplamos? Dice, ni está al otro lado del mar,
para que digas, ¿quién pasa por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Quién nos hará oír la palabra de Dios? ¿Cómo podremos subir al cielo para escuchar la palabra que sale de la boca de Dios? Era la pregunta. Y la respuesta de Dios dice, yo envié a mi Hijo amado Jesucristo. La palabra se hizo carne y habitó entre vosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la palabra. Y cerca de nosotros está la palabra. Cerca de nosotros está Jesús. Está a la puerta de nuestro corazón. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Y le daré de comer del árbol de la vida. Le daré vida eterna. Las misericordias firmes de David, porque Cristo es la raíz y el linaje de David. La descendencia vino, la simiente santa se manifestó a través de Jesucristo. Mi amigo, mi hermano, yo ruego por usted y por mí, que podamos entender, que podamos nosotros discernir cuál es el propósito de la palabra de Dios y vengamos a Él con un corazón contrito y humillado, porque éste no rechazará a Dios. Este es tu programa, Camino de Salvación, y en el camino de salvación, Cristo Jesús esperándonos. Sí, amén.